¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra edición de Watch en línea por ultimahora.com. Estoy en compañía de Marcia Martínez, como siempre, con Roberto Santander también para compartir con ustedes propuestas que preparamos de toda esta jornada que se vio, digamos, y se vivió en el país. Creemos conveniente tocar un asunto bastante delicado e invitar a personas que conocen el tema y justamente es sobre lo acontecido en Pedro Juan Caballero, Así compañeros. mismo, ¿qué tal Virgilio? Hola Marcia, ¿Cómo ¿cómo están? están? Y todos nuestros seguidores de UH en línea. Bueno, realmente fue una semana bastante movida. Todo lo que ocurrió en Pedro Juan Caballero, siguen generándose todo tipo de informaciones sobre el tema por un lado. Y luego también es un hecho lamentable lo que ocurrió con el caso de la actuación de la Senat. O sea, son dos situaciones que, digamos, ponen entre líneas, ¿verdad? La actuación de las autoridades policiales. Sin dejar de mencionar que se le detuvo a un capo de la efedrina, que es Pérez Corradi, Ujú, sí. con la actuación de inteligencia, digo bien, de la policía en conjunto con Argentina, Brasil y Paraguay. Entonces hay mucho que hablar en este programa. Exactamente. ¿Y dónde nos pueden seguir, Marcia, la gente que nos Nos puede? pueden ver a través de la web ultimahora.com. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, en el Twitter Última Hora Con y en el Facebook Última Hora. Hablando de recuentos, compañeros, el programa pasado tuvieron mucho éxito y compartieron algo sobre la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Asimismo, tuvimos también invitado a algunos de los protagonistas que, digamos, ante la ausencia de autoridades policiales, él, por manos propias, tuvo que auxiliar a una señora de edad que fue asaltada. Bueno, fue un caso bastante comentado en las redes sociales y bueno, tomamos esa arista y luego hicimos un análisis general de cómo estamos, ¿verdad? Porque esta problemática que se da en Pedro Juan Caballero es una realidad de la inseguridad del país. Sin embargo, en el día a día también aquí los que vivimos en esta zona del país somos víctimas de otro tipo de situaciones, como los motochorros y otro tipo de Claro. casos. O sea, cada zona, cada región también Así. tienen sus dramas, ¿verdad? Sus problemáticas de la inseguridad. Y bueno, ¿y qué les parece si comenzamos, compañeros? Bueno, nos vemos en el próximo bloque con uno de nuestros invitados. Seguimos en el segundo bloque de UH en línea y estamos en compañía de Rubén Velázquez. Él es un poblador de Pedro Juan Caballero, quien está con nosotros, Marcia, para dar la visión del Pedro Juanino, que no está, digamos, metido en todo lo que esto que estuvimos hablando a través de los medios masivos, el negocio del narcotráfico en la zona del país. Gracias Rubén Velázquez por estar con nosotros y bueno, queremos escuchar tu visión sobre las cosas que se están dando en los últimos días y que, digamos, están en las tapas de los diarios, en las noticias, en las radios, en la televisión. Sí, pues, mi respeto a la audiencia. Y gracias por la invitación. Y yo voy a decir algo tal vez nuevo para la gente y defender un poco al Pedro Juanino en el sentido de no defender, sino contar una realidad. El Pedro Juanino no tiene la culpa, uno, en haber nacido en una frontera seca. La frontera seca es que hace a que se produzca más hechos ilícitos porque se hace una cosa mal hacia el Paraguay y se pasa al otro lado, o viceversa. Sí. El Pedro Juanino, hay muchísima gente, ojalá alguna vez se haga algún programa buscando el aspecto positivo de Pedro Juan Caballero, gente muy culta, gente muy digna, gente muy trabajadora. Lo que ocurre ahora, lo que pasó en estos días, lo que se conoce de Pedro Juan Caballero, es gracias a lo que tenemos a este equipo que está acá, que es el teléfono, que es el WhatsApp, que es las redes sociales, se puede grabar. Sí. Entonces la gente ve en directo lo que ocurre allá, cosa que ya ocurría hace 50 años. O sea, vos naciste en Pedro Juan, te criaste hasta los 18 años, Sí, o sea, así mismo. digamos, toda tu etapa de infancia. Sí. Adolescencia. Sí, Mi pasando. adolescencia me iba en el Club 2 de Mayo, uno de los clubes sociales, el Club Amambay. Veníamos tarde como cualquier otro joven lo hace hoy día. Mis 9 hermanos también. Nunca hemos tenido ningún problema. O sea, pero sí existía eso. O sea, ya existía esta guerra entre narcos de esa época
a esta parte, ¿verdad? Solo que ahora se está conociendo más por el tema de la incorporación, digo bien, de los medios tecnológicos. Así mismo, o sea que el Estado siempre abandonó Pedro Juan Caballero. O sea, Pedro Juan Caballero siempre fue una ciudad donde estábamos, digamos, dos clases sociales, si se le puede decir así. Por un lado, los que están fuera de la ley y los que están dentro de la ley, y es una especie de pacto social donde yo no le molesto a ellos y ellos no me molestan a mí. Yo le conozco a ellos y ellos me conocen a mí. Entonces no cumplimos con la legalidad de denunciar lo que hay que denunciar. O sea, es imposible hacerlo en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Entonces todos viven tranquilos, sin ningún problema. Como escuché decir por varios medios, ¿verdad?, que los peruaninos normalmente están trabajando, normalmente sigue su vida normal. Ahora sí, lo que pasó en estos últimos días son cosas raras de ocurrir. O sea, ¿qué es lo raro para vos? No, lo raro que ocurre de día, en un lugar así céntrico, ¿verdad? Pero sí, casi generalmente las ilicitudes se cometen en la noche. ¿No? En la noche. Entonces, lo de esta vez sí fue todo muy impactante porque se pudo grabar, todo el mundo grabó, había cámaras instaladas por todos lados. Pero sí, todas estas ilicitudes de las que se mencionan Pedro Juan Caballero siempre ocurrió, ¿verdad? Y siempre hubo y siempre va a haber hasta que algún día aparezca un gobierno que tenga una postura firme y que quiera resolver el problema de Pedro Juan Caballero. Ahora, ¿cómo vos ves, Rubén, la presencia justamente del tema de las autoridades? ¿Es realmente un Estado ausente en la zona donde impera la ley, digamos, de los poderosos narcotraficantes? ¿Hay complicidad también de parte de las autoridades policiales, jueces, fiscales con ellos? Sí, uno hace el siguiente cálculo lógico. El cálculo lógico es que si ya hace 50 años que tenemos este problema y nunca pasó nada, entonces naturalmente la conclusión que se tiene es que no se hace lo que se tiene que hacer. O sea, el Estado está presente pero simbólicamente, ¿verdad? Entonces por eso lo que todo el mundo dice, ahí van los uniformados y vienen todos con mucho dinero, ¿no? Los ciudadanos tienen temor ahora con lo que están pasando. Eso es lo que digo. Si yo cuando era chico o jovencito, en un día aparece 7 cadáveres, uno encima del otro y quemados, ahí en la línea internacional, y se trae a la morgue, que es una piecita ahí cerca del hospital, a mi casa queda a 2 cuadras del hospital. Si eso ya ocurría en esa época, entonces es como que te pasa el miedo, es como que te acostumbras, ¿no? O sea, es algo normal, digamos, Claro, para un peruanino, o sea, ver eso. Y de ahí además vos ya sabes que fulano de tal barrio, sultano de tal barrio, son tal cosa y tal cosa, pero bueno, no hay ningún problema. O incluso pasas ahí y de repente es tu vecino, vos le saludás y te saludas, es una vida normal, él tiene lo suyo y vos lo tuyo. Pero no es que se tergiversa entonces la información, sino más bien ahora se da a conocer todo lo que está pasando hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo, o sea, muchísimo tiempo. Desde que yo tengo conciencia, esto existía, categóricamente existía. O sea, ahora sí, lo malo es que yo me acuerdo de la universidad, en el segundo año cuando estaba, le dije a una compañera de una ciudad de tierra adentro, ¿cómo se dice? Que yo era pedrojuanino. Y cuando eso era la época de la dictadura, usaba barba larga, cabellos largos. Te juro que me abandonó la bola, me dejó. Y eso es lo malo, que sería que los peruaninos son esto y son aquello. No, no es así, ¿verdad? O sea, hay gente que son así como es acá en Asunción y en cualquier otro lugar, ¿verdad? Ahora sí, lo que aumenta la situación para que ocurra y peore la situación de Pedro Juan Caballero es que hay una frontera seca. Claro, eso facilita, digamos, todas las ilicitudes que se puede hacer. Y la presencia policial, como decía, muchos se van y se enriquecen, digamos, de esa situación, y uno puede observar que tienen una... Por eso digo, si en 50 años ya no se resolvió nada, ¿verdad? O sea, cada día va peorando. San Pedro no existía, o sea, San Pedro eran lugares así tranquilos, podías irte fin de semana, no había nada, pero ahora tenemos ahí EPP, tenemos esto, tenemos aquello. Concepción es una ciudad tranquila, última, ¿verdad? Pero hoy día ya no es así. O sea, es como que el cáncer va avanzando, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el gobierno.
O sea, tantos gobiernos ya pasamos y nunca se solucionó. Y como Pedro Juanino, ¿qué crees que es lo que tiene que hacer el gobierno, digamos? ¿Vos crees que pasa por ahí una solución a esa...? Me hace recordar la película de Pablo Escobar. Y justamente de apellido Gaviria, no me acuerdo su nombre, el presidente, cuando sube, toma en serio y empieza a hacer la lucha en serio contra la situación que se ha dado. Sencillamente es eso lo que se tiene que hacer acá, ¿verdad? Acá en los colegios, como decía el Colegio de las Teresas de la doctora Machuca, acá tenemos adictos, ¿verdad? Acá tenemos adictos, o sea, en los colegios hay, ¿verdad? En las escuelas también ya hay algunos caramelitos que se venden. O sea que este mal que estamos nos está agarrando todo y no sabemos en qué vamos a terminar mientras que el Estado siga así, sin funcionar, ¿verdad? Pero ese tema de enviar tanques aquí, tanques allá, es decirle a los que están fuera de la ley, mire, acá estoy yo para controlar. O sea, el tema es que se haga trabajo de inteligencia, eso es lo que yo creo, ¿verdad? O sea, ¿cómo te vas con una patrullera y uniformado y con metralleta? Naturalmente todo el mundo se van a quedar aquí. Ahora, ¿cómo enfrentar también? Porque nosotros pudimos observar inclusive que tenían armas antiaéreas. Imagínate sí, una metralleta contra eso. Claro. O sea, Pero un gobierno serio se dedicaría naturalmente a, por ejemplo, no sé si la SENACE se tiene que legalizar porque no es legal, es una situación que acá tenemos dos uniformados, que son la Policía Nacional y los militares. Pero la SENACE se creó por una ley en un momento X, ¿verdad? Que le convenía a alguien y es una institución que está colgada ahí, legalmente no corresponde, es constitucional, o sea que esa situación, por ejemplo, hay que arreglar para que está entonces la policía antinarcótica. sí. Por otra parte, Pedro Juan ahora creció en cuanto económicamente hablando. Hay Muchísimo, shopping, hay muchísimo, muchos lugares para sí. ir a visitar en familia, para ver la otra cara también de Pedro Juan. Bellísimo Pedro Juan Caballero, la gente se va, nunca va a tener problemas. Naturalmente la gente ve así y piensa que, y siempre lo pensaron, mis compañeros de la facultad pensaban y creían que era así como se ve en las grabaciones con lo que pasó ahora, pero no es así, esto te ocurre cada tanto, o sea, las ilicitudes acá y en cualquier lugar se hace a la noche, ¿verdad? O sea, Pedro Juan es la ciudad más tranquila que puede haber, o sea, una cosa bellísima. Y es por eso nos duele mucho a los perogeninos que se nos tilden como que en Pedro Juan Caballero es el infierno más o menos, ¿verdad? O sea, hoy te vas y ya no venís, digo, pues. Y ahora se está preparando la movilización para este sábado. O sea, gente como vos que tiene ese pensamiento de que Pedro Juan tiene otra cara, están, digamos, también pidiendo mayor justicia, que se considere Pedro Juan como un lugar diferente, o sea, y que las autoridades puedan actuar en la zona. Sí, y ahí estaremos apoyando. Y lo que yo creo que el mayor apoyo que se hace es eso. Uno, la presión que todos los ciudadanos tenemos para hacerlo, para que el gobierno actúe. Eso es uno. Y dos, que se aclare bien la situación, o sea, que se pongan las dos caras. O sea, está el Pedro Juanino honesto, que son mayoría absoluta. Y hay una parte, como en cualquier sociedad, acá en Asunción es la misma cosa, solo que acá no hay frontera seca, ¿verdad? Fernando de la Mora, Salón, es la misma cosa, pero no hay frontera seca. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos duele. O sea, hoy día nosotros decimos, como antes, ahora mismo volvemos a decir otra vez, que somos peruaninos. Y la gente medio que te tacha. No puede ser eso, ¿no? No o sea, hay una discriminación por claro, decir que uno es yo ya hace peruanino. mucho que estoy acá, ¿verdad? Pero no es justo que la gente que está allá que se le diga que son delincuentes, que son asesinos. No existe eso. Ya. Bueno, te agradecemos mucho, Rubén, por tu presencia y bueno, es un tema que hay que seguir debatiendo Sí, señor. y que los propios pedrojuaninos también puedan dar parte de la solución y, claro, las autoridades del gobierno. Agradecemos mucho por tu presencia. Mi respeto, muchísimas gracias. Y seguimos en el próximo bloque, Marcia, con otro invitado que va a estar haciendo otro análisis de la situación de Pedro Juan Caballero. Seguimos con el tercer bloque, analizando el caso de Pedro Juan Caballero. Para esta ocasión nos acompaña el doctor Adalberto Fox. Él fue juez de Pedro Juan Caballero por muchos años. Es así, doctor, bienvenido. Sí, bienvenido al programa. ¿Cómo está, doctor? Estamos para hablar sobre los temas del narcotráfico. Sobre todo El poder, claro. el poder de la mafia, los carteles mafiosos que operan en Paraguay.
Sobre todo, cómo va de la mano el poder y el narcotráfico, cómo fueron prosperando desde hace tiempo, qué puedes contarnos según tu experiencia y todo lo que has hecho en tu época de magistrado. Sí. Conforme a los análisis y los conocimientos históricos, y están registrados y son verdades, las mafias en Paraguay siempre estuvieron en contacto con los poderes políticos del Paraguay, con los poderes del Estado paraguayo. Las mafias siempre fueron también de origen brasilero. Siempre eran brasileños los jefes mafiosos y operaban en el sector paraguayo, en Pedro Juan Caballero, La Mambay, donde existe una frontera seca de más de 90 kilómetros, dice. Y verdaderamente desde el Brasil venían los carteles a operar y los jefes siempre fueron brasileños. Y también operaban con generales paraguayos de las Fuerzas Armadas, con militares y conectados con el poder del Estado paraguayo. Décadas y décadas operó las mafias de Pedro Juan Caballero en conexión con el Estado paraguayo, con los miembros del poder político del Paraguay. Mucho no cambió. No cambió nunca. Esta muerte del jefe de turno, Rafap, no es cierto que esto ocurrió ahora, siempre ocurrió, hace décadas. Hace décadas, desde la época de Stroessner, desde la época del general narcotraficante Andrés Rodríguez, presidente del Paraguay, la época de Guasmosi, la época de todos los presidentes, hasta ahora con la presidencia de Cartes, todo continúa igual. Siempre se enfrentaron. Muchas veces las mafias, la mafia 1 y la mafia 2, en mi tiempo era Addison Rosati versus Fayamil. Doctor, en esta foto, ¿quién es? Ahí está el general Rodríguez, el protector de Fayamil, el máximo jefe de la jerarquía mafiosa de la Mambay, en la década del 80 y 90. Esta es la prueba de la conexión del poder político paraguayo, del poder del Estado paraguayo con el máximo jefe del narcotráfico paraguayo. Ese sería el Pablo Escobar paraguayo. En la realidad siempre se actuó, siempre operaron de la época de Stroessner, la época de Rodríguez, Guasmosi, hasta estos tiempos. Y siempre operaron, a veces actúan dos mafias unidas y cuando se separaban existían estas guerras, estos enfrentamientos y estos asesinatos. Un tiempo se enfrentaba Rosati con Fayamil, por ejemplo, o Yaquincinho da Mota con Rosati. En estos últimos tiempos dice que es la mafia, este último, el caso de Rafa, es la mafia capital allá, y la mafia vermella, la mafia Comando Vermelho, sí. Comando Vermelho, mafia 1, mafia 2. Y siempre estuvo conectado con el poder político. Todos los ministros de Asunción sabían que así se operaba allá. Allá existen, ahora mismo tiene que haber 150 a 200 aeropistas clandestinas en toda la Mambay. Y esto sabe el comisario, el sacerdote, el obispo, el ministro del Interior, el presidente de la República. Siempre se supo eso. Este Rafap estaba protegido por su banda propia, un ejército propio de sicarios y miembros de su seguridad con metralletas súper modernas, de avanzada, superior. Mucho más que la policía. Mucho más que el ejército paraguayo. Sí. Y a los ojos él transitaba por las calles y las rutas del Paraguay, por las calles de Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, y eso miraba, y le miraba al comisario, y eso sabía el ministro de Vargas y el ministro de la CENAP, Rojas. Y nunca le atajaron para ver cómo tiene el tránsito libre. Tenía permiso para operar con sus mafias armadas.
Doctor, transitaba libremente. ¿Usted cree que la justicia en Pedro Juan existe o no? No, lo que pasa es que no es solo la justicia, no existe. Lo que no existe ya es el territorio. El problema es la soberanía paraguaya, eso es derecho político. Paraguay ejerce la soberanía sobre el departamento de la Mambay. Posiblemente ya no ejercemos. El departamento de la Mambay está desmembrado por los poderes mafiosos que actúan allá. No solo el poder judicial, eso es a veces una pantalla. Claro. Doctor, déjame mencionarte que yo conversaba con un alto funcionario de la Senat que me mencionaba justamente que Pedro Juan Caballero es un caso perdido. Y con lo que menciona usted es prácticamente un hecho y confirma lo que mencionaba justamente esta autoridad, ¿verdad? Pero si ellos admiten eso, ¿qué nos espera? O sea, ¿qué espera a la población de Pedro Juan y en definitiva al Paraguay? Porque justamente somos referencia con ese episodio último, ¿verdad? Y con todos los antecedentes que arrastramos. Sí, y estamos cansados de ver sustraído al departamento de la Mambay y parte de San Pedro también, parte del departamento de Concepción, Salto del Guairá. Está controlado por las mafias brasileras que actúan en la frontera. Tenemos que ponerle punto final como la decisión política de un gobierno por fin deben solucionar, porque no es cierto que las mafias son más poderosas que el ejército regular de un estado, de un país. Si existe voluntad política, el ejército paraguayo, la policía especializada paraguaya, pulveriza y liquida a esas mafias que operan en el Amambay en un mes, en 20 días. Eso hubiera sido ya en la década del 80, del 90 o del 2000, si existía voluntad política para liquidarlo, para que termine eso. Porque no es cierto, está demostrado en las ciencias del Estado, en las ciencias políticas, que el poder de las Fuerzas Armadas de un país es superior a las bandas organizadas de las mafias, que son a veces 40, 50 metralleros, que usan metralletas ahí y están funcionando. Eso es fácil de superar, sobre pretexto de que son insuperables, que no podemos combatirlo. Eso no es cierto. La decisión política de un Estado más débil que el Paraguay inclusive puede liquidar todas las mafias de la Mambay. Ahora mismo, por ejemplo, de junio a diciembre se está, informe oficial CENAP, 8.000 hectáreas de cultivo de marihuana en los montes de la Mambay. Están ahí atadas a la tierra, están esperando que vayamos a cortarlo, a liquidarlo. Y no se hace. O CENAP no tiene medios o son cómplices y se continúa con la connivencia con los poderes de la mafia. Y eso va a cosecharse en diciembre. Son 2 cosechas. El de enero a junio ya se cosechó. 8.000 hectáreas por 4.000 kilos, calcúlese cuántos millones de kilos hay ahí, a 70, 80 dólares el kilo, a 100 dólares el kilo. Se produce en 6 meses marihuana cientos de millones de dólares. Es como para comprar 10 asambleas presidenciales de la República del Paraguay. Eso significa poder y no macana. Entonces esto está difícil de erradicar, doctor. O sea, por una parte hay falta de interés político, complicidad. O sea, ¿qué nos resta hacer? ¿Qué podemos hacer? Y los gobiernos no nos tienen que venir con el cuento de que no pueden con la mafia. Lo que nos quieren es liquidar, no quieren combatirlo, no quieren liquidarlo. El presidente Carter actualmente es responsable por 5 años. Los anteriores por 5 años. La omisión de no hacer nada ni enfrentarle a las mafias de la Mambay. Ahora es la de Carter. De Vargas sabe cómo operan allá. Rojas del Senado sabe. Y el presidente Carter sabe cómo operan las mafias en Pedro Juan Caballero. ¿Le vamos a seguir dando impunidad? Y sobre todo porque hay políticos también salpicados por el tema del narcotráfico. Hay políticos que figuran inclusive en la lista de la Senat. O sea, se viene un panorama negro porque los que manejan leyes, los que están en el poder, están salpicados con grandes poderes del narcotráfico. Sí, la no actuación del Estado paraguayo significa otorgarle impunidad y a veces no se actúa por omisión
por omisión negligente, culpable, y otras veces porque comparte las grandes ganancias del narcotráfico. Vienen los dólares para los ministros, para los presidentes de la República, para los comisarios. Sí. Esto es así, siempre fue así. Así es. ¿Qué tenemos Marci, para ir cerrando? ¿Qué es, doctor? Esta era una pista. Esta es una aeropista Hernandaria. Esto operó 30 años en Hernandaria. Se llama, conocida pista Hernandaria como el centro del tráfico de drogas. 30 años operó a cargo del general Rodríguez y Carlos Barreto Zarubi. Esa era una propiedad privada de don José Melgarejo. Lo asesinaron y se quedaron con el terreno. Y ahí tienen una aeropista donde operó 30 años en tráfico, droga y contrabando. Está en los libros extranjeros. En el Brasil, en la Argentina se escribió sobre este tema. Acá se escribió poco. Pero esta pista operó 30 años a los ojos del comisario, del obispo, del presidente, de los ministros de todos los tiempos. De manera que todos son cómplices de la operación de la famosa aeropista Hernandaria. Todos los periodistas también conocían esa pista. Así es. Doctor, para cerrar, ¿a qué grandes capos enviaste a la cárcel? ¿Con quiénes te encontraste, digamos, en este tiempo, en ese tiempo que fuiste juez? Sí, yo le envié en la cárcel me fui a la estancia fluminense Addison Rosati, encontré 2 aviones cocaineros y el primero que le detuvo a Juan Vivero Cartes fui yo. Le envié a la cárcel de Tacumbú, le envié también a Rosati, le envié también a Hugo García Corredor, que era el hombre número 2 del cartel de Colombia, que vino con Juan Vivero Cartes trayendo el avión cocainero, ocupado por Pablo Escobar. Y le detuve y le mandé en la cárcel de Tacumbú. También le procesé a Joaquincinho da Mota y a Fayamil. Pero mi reemplazante después le liberaron. Se limpió todo, blanqueó todo. El juez reemplazante que me reemplazó después los liberó a esta gente. ¿Quién era el juez en ese tiempo? Y no recuerdo más cuánta gente se sucedieron, fue allá por el 86-87. Y bueno, muy interesante la conversación con el doctor Adalberto Fox. Él fue entonces juez de Pedro Juan Caballero muchos años. Entonces él nos comentaba un poco toda la experiencia que tuvo y el conocimiento también con respecto al crimen organizado en esa zona. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Quería agregar algo. El poder del Estado paraguayo es superior y se puede liquidar en 20 días todas las mafias, todos los carteles de la Mambay. No existe voluntad política para liquidarlo. Existe connivencia, complicidad con los mafiosos de parte de los poderes del Estado. Otro punto, yo también estuve cuando fui juez allá en varios cementerios que tenía la mafia allá. Una vez encontré 150 cráneos en el camino que va de Pedro Juan a Capitambado. Es un lugar. Cosas comunes. Eso es ahora el caso de Rafá nomás. Ahora está el cráneo de Rafá. O se sabe que está por allí el muerto. No, allá siempre fue así. En un lugar encontramos 50 cráneos que eran homicidios, asesinatos y operaciones de un año atrás, de 6 meses, de 4 meses atrás. Nunca se pudo abrir proceso porque no se identificaba a esa gente. Eran los que traicionaban a las mafias o eran producto del enfrentamiento de las mafias en disputa en el departamento de la Mambay. O quemas de archivos, ¿eh? Quemas de archivos, otros traidores. Ellos se traicionaban unos a otros. No rendían cuentas sobre el valor de la cocaína llevada a Norteamérica o a San Pablo o a Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, doctor, por su presencia y por contarnos toda esta anécdota que vivió durante su estadía allá en Pedro Juan. Muchas gracias. Hacemos un corte y retornamos en el siguiente bloque. Bueno, estamos en el último bloque de Watch en línea. Qué interesante el programa de hoy, como siempre, ¿verdad? Pero en esta ocasión, con vehemencia nos hablaba el doctor Adalberto Fox, con cómo él chocaba ya desde tiempo atrás, ¿verdad? Con la mafia,
¿verdad? Nos comentaba un poco cómo se manejaba en esa zona del país. Nos referimos siempre a Pedro Juan Caballero y los departamentos que están aledaños y en la frontera seca, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de la falta de interés política, él habló con mucha fuerza, ¿verdad? Y dijo que si el gobierno quiere podía terminar o exterminar, mejor dicho, ¿verdad? Todas las organizaciones criminales que están imperando aquí, ¿verdad? Lo que yo puedo rescatar de lo que nos decía el doctor Alberto Fox es de que siempre hubo complicidad de parte de las autoridades de turno. O sea, desde la época en que él ejercía, digamos, su profesión en Pedro Juan Caballero a esta parte, digamos que no cambió nada. Claro. Y bueno, nos habló de muchas anécdotas, las fotografías muy interesantes que conexiones. demuestran Sí. realmente cómo se maneja esa Incluso situación. mencionó que él decretó la prisión de varias personas, pero al momento de ser reemplazado por otros colegas, estos le dejaban libre. Dejaban libre. No sabemos si era blanquear la situación de estas personas o qué pasó allí, ¿verdad? Lo que llama la atención, que todos sabemos también, es que la complicidad no solamente son de agentes policiales, de jueces, de fiscales, sino que hasta autoridades eclesiales, decía, lo sabe el sacerdote, lo saben autoridades de la propia iglesia y con la complicidad de todos ellos se adueñaban de calles y así se generaba todo el imperio, ¿verdad? A través del crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos, ¿verdad? También nos estuvo acompañando el ciudadano Pedro Juanino, Rubén Velázquez. Él también está muy dolido con todo lo que está pasando y más aún de que las personas que no pertenecen a ese sitio tienen un miedo, un Claro. temor, porque ahora en cualquier lugar vos te vas y decís, vamos a ir a Pedro Juan, no, ¿cómo te vas a ir Claro. si hay tiroteo? Entonces esa mala imagen que está trayendo ese lugar es lo que los preocupa a ellos, ¿verdad, Roberto? Así mismo, y bueno, este sábado hay una organización, digamos, una movilización ciudadana, y bueno, ellos quieren decir que no todo es negro en Pedro Juan Caballero, y eso es lo que van a estar demostrando, digamos, con esa movilización. Y tenemos algunos datos más interesantes. Lamentablemente está la otra cara, pero aquí los números cantan, ¿verdad? Sí. Según informes del año pasado, justamente 8 de cada 10 muertes violentas registradas durante ese año en la zona de Amambay fueron cometidos por sicarios. Una cifra alarmante. Alarmante Totalmente. y que se ubica, digamos, en el rango de epidemia, ¿verdad? Y eso es justamente producto de la escala de violencia que se vive ahí, de lo complejo que es combatir contra el crimen organizado en esa zona, ¿verdad? Le mencionaba al doctor yo que conversando con una autoridad de la Senat, ¿verdad? Que maneja justamente la radiografía de todo el narcotráfico y demás delitos conexos, mencionaba que Pedro Juan Caballero es un caso perdido. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos comunes hacer? Cuando en realidad aquí los agentes que van allí no tienen ni proyectiles, ni chalecos antibalas, no tienen el apoyo. Y es lo que mencionaba el ex juez, ¿verdad? Que no existe voluntad. ¿Qué otra cosa podemos pensar si es que se le envía a agentes justamente y no tienen los equipos, cuando los otros tienen armas de gran porte, derriba aviones, antiaéreos? Sí. O sea, la disparidad en cuanto a la lucha es abismal y es directamente falta de voluntad, ¿verdad? Y contrastando un poco también con lo que dicen los pedrojuaninos, Virgilio y Marcia, ellos siempre comentan en reuniones de amigos o cuando surgen este tipo de informaciones, Pedro Juan es un lugar seguro. Y bueno, ¿y qué nos dicen los datos estadísticos? En el 2015, Paraguay registró 2.464 robos de objetos, 82 corresponden a la zona de Amambay. 902 robos de moto. ¿Cuántos Sí. son de esos? 50 Sí. en Amambay. Y en cuanto a robo de automóviles, de 1050, solamente 13. O sea, es lo que ellos también dicen, ¿verdad? Claro, claro. Y lamentablemente cuando alguien nos consulta, ¿verdad? ¿Qué sabes de Pedro Juan Caballero? Lo último que sé es guerra de narcos, ¿verdad? Y es lo que justamente ellos lamentan, como mencionaba Marcia, ¿verdad? La estigmatización de esa zona y que no es solamente etiqueta, sino que es una realidad, ¿verdad? Sin dejar de mencionar que hay gente sacrificada allí, gente trabajadora y en donde hay una producción interesante últimamente, ¿verdad? Ha repuntado bastante y eso hay que destacar también, ¿verdad? Sin dejar de insistir, ¿verdad?
que hay que darle fin a esto, ¿verdad? Fin y voluntad política es lo que necesitamos, como nos mencionaba el doctor Fox, ¿verdad? Y bueno, y queda mucho por hablar aún de la ciudad de Pedro Juan Caballero y bueno, esperemos que realmente esta situación pueda de una vez por todas que las autoridades tomen el toro por las astas, como se dice, y puedan realmente hacer algo, porque de lo contrario vamos a seguir nosotros como periodistas haciéndonos eco de este tipo de informaciones. De hechos sangrientos, ¿verdad? Exactamente. De hechos sangrientos y bueno, hablando justamente sobre este tema, 6 armas de gruesos calibres que fueron incautados en ese enfrentamiento con los narcos están en investigación del delito y la próxima semana se estaría teniendo ya los resultados del peritaje, ¿verdad?, de estas armas. Y bueno, nos volvemos a ver entonces el próximo jueves a las 11 para contarles de otro caso más acá en UH en línea. Nos vemos el próximo jueves. En nuestras redes sociales vamos a estar colgando todas las informaciones que surgen aquí. Hasta el jueves. Hasta el jueves.